Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y hoy me complace mucho, yo soy Luis Rubén Maldonado, coordinador general de comunicación social, con este segmento de gente destacada que estamos haciendo cada 15 días. Hoy tener la presencia de, yo digo, el rockstar del derecho, don Miguel Carbonell. Bienvenido, Miguel. Igualmente, gracias, un placer estar aquí con la comunidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, siempre tan generosa y tan abierta. Bueno, estamos aquí en Chihuahua, en un poquito ratito más tendrás el inicio de un programa importante de acercamiento de lo que viene siendo la Corte, el Poder Judicial Federal, que muchas veces hablamos de la Corte y la vemos lejana, imponente, el edificio. Entonces, ¿qué puede hacer la Suprema Corte en materia de comunicación para acercarse con la gente y que entendamos los que no somos abogados, qué hace la Corte por nosotros día a día? Fíjate que yo recuerdo que hace muchos años algunos ministros de la Corte decían, no, pues la Corte habla por sus sentencias. ¿Quieres saber qué decidimos? Ahí están las sentencias, hay que leerlas todas y completas. Eran documentos alejados de la posibilidad real de que la ciudadanía los conozca. La nueva época, un tiempo nuevo en la administración de la Corte a través de la presidencia del ministro Saldívar, pues ha indicado que tenemos que usar todos los medios al alcance. El propio ministro presidente, cosa que antes no se daba, está en Twitter. Sí. Está en Facebook. Así es. Tiene su TikTok. Hace videos. Sí. No los he visto. No, y además con un gran éxito, increíble la gente, pues sobre todo las generaciones jóvenes. Y eso hace que las vías de comunicación se multipliquen, pero también necesitamos una adaptación en el lenguaje. Necesitamos que las resoluciones sean, lo digo entre comillas, traducidas para que la gente pueda percibir cuál es el alcance y contenido de la función judicial federal. Claro. Ahí es donde entra este programa. Estamos precisamente en el estado de Chihuahua en la segunda sede, estuvimos en Oaxaca hace unos días, vamos a ir a Mérida, que es la que sigue, luego Veracruz, y vamos a recorrer todo el país. El presidente de la Corte nos instruyó para que estuviéramos en las 32 entidades federativas, por una parte estableciendo un diálogo con la sociedad civil, con organizaciones civiles, para que sepan muy bien lo que tú decías de cuál es la función y el alcance, y que sobre todo tengan claro que el Poder Judicial Federal no es la Fiscalía, no es la Policía, no es el Ejército, porque de pronto dicen, no, es que soltaron a fulano o no hicieron tal operativo, o ya se incrementó el índice delictivo en no sé dónde, y eso quiere decir que la Corte no hace, no, pues vamos a ver que sí y que no, porque pues no se puede hacer todo, ¿verdad? Hay que ajustarse al marco normativo. Del marco normativo yo quisiera preguntar algo. Aquí en Chihuahua se inició en el 2005 el cambio del modelo de sistema de justicia penal, donde era garantista y todo esto que nos vendían como novedad, donde se supone que no íbamos ya a pedir tanta sangre, pero pasa el tiempo, pasan 15 años o 16 años y la gente sigue pidiendo sangre, que lo metan en el bote, que lo corten la cabeza. Sí, infortunadamente en México no hemos logrado disminuir la incidencia delictiva. Hay un problema muy grave de delitos que afectan a la vida en común, que afectan en el día a día. Los datos de INEGI en muchas de las encuestas que levanta sobre incidencia delictiva demuestran que en 1 de cada 3 hogares del país hay una víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses. Okay. Estamos hablando de aproximadamente, para darnos una idea en números gruesos, de 40 millones de personas. Okay. Bastante. Es bastante. Un tercio de la población. Exactamente. Entonces, tenemos un problema grave. Y esto hace que la gente, cuando ya ve que pasan años, hasta décadas, y no se resuelve el problema, pues entra en un estado de pedir esta venganza más que justicia a veces. Esto que tú dices, no, pues es que quieren que a fuerza se le meta a la cárcel a todo mundo, incluso antes de que haya una sentencia, ¿no? Nomás por la pura detención, inmediatamente privado su libertad. Sin embargo, es muy importante hacer una tarea pedagógica y explicar que hay principios como la presunción de inocencia, como el debido proceso, como la carga de la prueba. El que acusa tiene que probar. No, pues que si no, estamos en una selva, porque entonces digo, no, oye, es que te robaste este libro que está aquí. Y tú dices, no me lo robé. Pruébate que no me lo robé. No, pues no se puede, ¿verdad? Si yo digo que alguien cometió un delito, lo tengo que probar. Claro. Tiene que quedar acreditado. Entonces, hay una serie de principios que se tienen que observar en beneficio de todos. En México también hemos sufrido la fabricación de culpables.
Bueno, aquí en Chihuahua lo vivimos el gobernador pasado, acusando a la hoy gobernadora y persiguiéndola, y no solo a ella, a muchas personas. Y ahora la percepción sigue siendo de que pues, efectivamente fueron perseguidos políticos. Bueno, y como este caso que ustedes conocen aquí en lo local, pues se sabe a lo largo de los años recientes de otros casos. Claro. No podemos cerrar los ojos ante eso. La mejor respuesta que podemos dar es un sistema de impartición de justicia que asegure los derechos de todos los involucrados, sea quien sea, no importa, y que la justicia se imparta de manera imparcial, objetiva, expedita, por supuesto, con rapidez, pero siempre observando estos derechos, porque si no, también en México pues nos hemos acostumbrado a lo usted disculpe. Oye, híjole, pues pensamos que si era usted, oiga, el que se llevó el libro, sí. pero ya nos dimos cuenta que no, perdón, disculpe, lleva usted 2 años en la cárcel, pero mire, regrese usted con su familia. ¿Y no hay reparación del daño? No, es que no hay nada, no hay, en la práctica, pues, ¿no? O sea, entonces sí creo que un sistema de impartición de justicia como el que trajo en su momento Chihuahua en 2005, a nivel federal 2008, es el que necesita México, no. Ahora, habrá que hacer ajustes y mejoras, sí, claro. También la experiencia nos va marcando, ¿no? Claro. También la experiencia, oye, es que llevamos más de una década que sí y que no está funcionando. Pero esa reforma de esos años a mí me parece extraordinariamente positiva. Creo que, y bueno, nosotros ya después vivimos un periodo de violencia. En general, la sociedad, entre más jóvenes la sociedad, demanda resultados más rápido. Cuando vemos que el asunto hay que escuchar a todas las víctimas, hay que escuchar a todas las partes. Entonces eso mucha gente percibe que alenta el sistema de justicia, pero lo equilibra al darle oídos a todas las partes y la posibilidad de que sea un proceso quizás más rápido, pero aún así se percibe que hay una puerta giratoria. O sea, la sociedad entre más jóvenes demanda resultados mucho más rápidos, y eso tiene que hacer andar las instituciones de una manera más rápida. Coincido en el diagnóstico. Lo que quizás sería bueno puntualizar es que el sistema de justicia penal, con el diseño que tiene hoy en día, es más rápido que el que teníamos antes. Es que a veces se nos olvida, ¿no? No, es que los más jóvenes que sí. A ver, no es lo mismo dictar una sentencia en materia penal que pedir un Uber en tu celular. También démonos cuenta de la complejidad de la tarea. Y 2, démonos cuenta de cuál es el proceso histórico, porque veníamos de una situación terrible. Te pongo un ejemplo. Quizá cambiando el tema, pero enfocado en el tema de justicia. Ha habido una reforma laboral. Tenemos un nuevo proceso laboral, las juntas de conciliación y arbitraje están progresivamente siendo sustituidas por tribunales laborales, y hemos detectado que ahora el 75% de los casos se resuelve a través de conciliación. De ese 75% de casos, prácticamente un 80% de ese universo se resuelve en menos de 15 días. Okay. Cuando veníamos de un promedio de tiempo de resolución de juicios en las juntas a nivel nacional de 3 años. Híjole, pues yo creo que comparado 3 años con 15 días es bastante. Luego tenemos que trabajar en el 20% que no concilia, y que pues ese sí se va a demorar, obviamente, meses, a lo mejor, espero que no años, pero sí, ciertamente unos 6 meses más o menos. Pero eso es un avance también. ¿Se puede reducir un juicio laboral a menos tiempo que eso? Híjole, no sé. No, te digo, no es pides el Uber y en 2 minutos tienes el carro esperándote. No, es un poquito más complejo, pero sí darnos cuenta de los avances. Y a los jóvenes de la Autónoma de Chihuahua y a los estudiantes, decirles que también es importante revisar la historia, de dónde venimos. México ha tenido un sistema de justicia muy precario, muy débil. No hemos invertido en justicia. No hemos puesto los medios materiales necesarios. Claro, en Chihuahua han hecho grandes esfuerzos, ¿no? Seguramente, miran, hay laboratorios y todo, sí, pero no somos el FBI. Claro. Digámoslo. Y aparte también, ahorita me da mucho la atención, la justicia no es una app, como dices. O sea, no pides un Uber y tanta. La justicia no es una app. Y segundo también, creo que ahorita la vida es tan rápida que muchas veces las generaciones más jóvenes, digo, yo doy clases en la Facultad de Derecho, hay que no se dan el tiempo de ir a analizar la historia, a conocer la historia. No todo es una app, y la justicia no es también CSI y alguna de las series estas famosas, que todo se resuelve en un episodio de 40 minutos. En un episodio, y ya está, ya dieron con el culpable, ya lo juzgaron y ya está en la cárcel. Hubo juicio, sentencia y todo. Sí, no, es mucho más complejo.
Ahora, también es cierto una cosa, este reclamo ciudadano es totalmente legítimo, ¿eh? Claro. Yo suscribo cualquier iniciativa, cualquier reclamo en el sentido que tenemos que impartir mejor justicia, de mayor calidad y más rápidamente, sí, pero conociendo los límites y la complejidad del sistema. Pero desde luego que la gente tiene todo el derecho a expresar cuanta queja quiera y la insatisfacción frente a tardanzas, frente a sentencias de mala calidad, frente a desatenciones de servidores públicos. En eso que no haya ninguna duda. Pero también apreciando que la justicia, la federal y la local, pues no se inventó ayer tampoco. O sea, hay un proceso, insisto, histórico de subinversiones, digamos, menor capacidad de respuesta institucional y en un país que se ha vuelto muy complejo, también se ha vuelto muy complicado. Es lo que decir, comparando, yo estuve hace 2 años de observador electoral en las elecciones argentinas y luego estuve en los caucus de Iowa y todo el mundo me pregunta cuál es mejor. Yo les digo, es que cada sistema tiene su bagaje histórico. En Argentina votan desde el 83, los americanos votan con los caucus desde los 1800. Nuestro sistema electoral se volvió caro por desconfianza. Le preguntaría yo, ¿nuestro sistema judicial también es caro por la desconfianza? La verdad es que el porcentaje de gasto que genera el sistema judicial en México comparado con otros países es bajísimo. Tenemos muy pocos jueces por cada 100,000 habitantes, tenemos pocos ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, tenemos pocos policías por cada 100,000 habitantes, estamos muy por debajo de lo que recomienda la ONU. Tenemos pocos custodios en los reclusorios y cárceles y por eso hay tanto autogobierno al interior, porque no hay personal suficiente. También tenemos, ahí habría que distinguir entre lo federal y lo local, pero también tenemos bajos sueldos. O sea, ¿quién quiere poner en riesgo su vida con tareas muy delicadas a cambio de un sueldo pues, muy, muy precario, ¿no? Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de esto y saber que un país, en la medida en que invierte en justicia, está invirtiendo en calidad de vida, está invirtiendo en una forma civilizada y civilizatoria de resolver las diferencias naturales al interior de una sociedad. Una persona no le paga a otra el alquiler de la casa. Una persona se quiere divorciar de su cónyuge, pero quiere seguir viendo a sus hijos. Una persona reclama la propiedad de un terreno. Otra persona promueve una demanda porque la policía lo detuvo arbitrariamente. Esta conflictividad es connatural a las sociedades desarrolladas. La diferencia que existe entre los países es cómo se hace frente a estos problemas. Y la mejor manera es evitando las venganzas, la violencia privada, los ajustes de cuentas, el ojo por ojo, diente por diente, a través de una buena impartición de justicia institucionalizada, bien dotada de medios humanos, materiales, etcétera, para lograr el objetivo de civilizar y a la vez pacificar el país. La justicia como elemento pacificador de México. Para finalizar, a los estudiantes que estudian Derecho de la universidad y quienes nos escuchan, también es importante comunicar el derecho. Esta labor pedagógica con este programa que están iniciando hoy aquí en Chihuahua es importante porque veíamos a los magistrados en lo local, los vemos como tótems sagrados alejados de la sociedad, con mucho más razón a los ministros de la Corte. Entonces, y a los jueces con más razón. Y nunca quedan bien, decía un amigo mío abogado, decía, es que tomar una sentencia vas a quedar mal con alguien. Entonces es parte de tomar la decisión más adecuada de acuerdo a los elementos que te den. Entonces, ¿qué mensaje le daría a los chavos que están estudiando, a las chavas que están estudiando? Porque también es importante comunicar el derecho y acercarlo a la gente. Pues como te decía al principio, lo primero, y a los jóvenes les va a gustar esto, fíjate, lo primero es estar atentos a las redes sociales que pueden ser un factor de desarrollo personal, académico y profesional. De acuerdo. Dependiendo a quién sigas. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. En TikTok pues puede haber muchas cosas ahí. Hay de todo. Hay yo, de todo. Yo acabo de entrar ahora que entré aquí a la universidad y hay de todo. Hay de todo, pero por ejemplo te puedes encontrar al presidente de la Corte, ¿no? Eso yo no sabía. ¿No? Entonces, lo sigo. Sí. Y lo mismo en Twitter, lo mismo en Facebook, lo mismo en YouTube. Hay mucha información jurídica en YouTube. Las sesiones del Pleno de la Corte se transmiten en vivo, están disponibles en internet para quien las quiera ver, quien quiera seguir los debates. Realmente hoy en día hay mucha información. Esto lo digo en general. Ahora, para quienes nos están viendo que son estudiantes de Derecho, pues yo ahí sí les recomendaría que, con independencia de la bibliografía que cada profesor o profesora sugiera en sus cursos, se asomen a las sentencias.
Todas las sentencias de la Suprema Corte están disponibles a texto completo en Internet. Todas. Y suman miles, literalmente miles. Ahorita voy a dar el dato preciso. Entre 2019 y 2021 son casi 15,000 sentencias. Se pueden bajar. Y antes de 2019 también. Entonces uno dice, oye, ¿cómo resolvieron aquel caso famoso donde no sé quién va? Asómate y lee la sentencia. Y de esa manera quienes estudian Derecho aquí en la Autónoma de Chihuahua se van a dar cuenta del derecho en el mundo real. Porque una cosa es formarse con los libros, que es indispensable. Claro. Imagínate quién Sí, lo dice. sí, claro. ¿No? Pero yo les diría a los estudiantes de Derecho, no se queden con los libros, vean la práctica, vean la realidad. Y qué mejor que esa agenda temática enorme que llega en última instancia a la Suprema Corte. Claro. Y que está ahí al alcance de sus dedos, en sus computadoras, en sus iPads, en su celular incluso, y que será de gran provecho para los estudiantes de la Autónoma de Chihuahua. Yo creo que ellos, lo que estudiantes ahorita, están en una etapa que a mí me tocó la transición, pero que a mis papás no les tocó vivir, a mis abuelos no les tocó vivir, entonces hoy tienen más información que nunca de cualquier cosa. El chiste es saberla buscar, no esperar que una app te la dé. Y aprovecharla, darse cuenta de ese potencial. Las redes sociales son un arma de doble filo. Puedes pasarte horas perdiendo el tiempo, viendo videos de gatitos que dan la vuelta y de perritos que, en fin, hacen algún truco, ¿no? Pero puedes también formarte. Así es. Puedes informarte. Y una universidad de excelencia, como lo ha sido a lo largo de la historia de la Autónoma de Chihuahua, también tiene que hacer recapacitar a sus alumnos sobre este potencial. Porque con eso se complementa la tarea de sus profesores. Claro. La tarea de un profesor, a veces por el escaso tiempo tienes que dar por encimita algún tema o seleccionar enfoques, pero esperas también como profesor que los alumnos vayan más allá, que se interesen, que busquen, que investiguen. Y más porque la información, como muy bien señalas, está ahí disponible para quien quiera aprovecharla. Bien, agradecerle que nos haya brindado esta entrevista para Radio Universidad y el mensaje a la comunidad. Bueno, decirle que de sobra, que siempre será bienvenido aquí en Chihuahua. Un placer. Gracias. Esto ha sido todo. Nosotros terminamos y bueno, seguimos con la programación aquí en Radio Universidad. Universidad Autónoma de Chihuahua.